Bendiciones a todos mis hermanos que a la distancia están conectados en esta hora. Es un privilegio para nosotros como Iglesia Cristiana Río de Agua Viva en El Salvador presentar nuestro programa Dando de Beber al Sediento. Vamos a dar gracias a Dios en este momento, hermanos, para bendecir su nombre por esta oportunidad. Señor y Dios, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, porque a ti te place que tu palabra corra, que el Evangelio, Señor, vaya abriendo puertas donde sea y que tu palabra llegue a todos los rincones del universo. Te bendecimos en el nombre de Jesús porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, mi Rey. Te bendecimos en esta hora, Señor, exaltamos tu nombre porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad y nos gozaremos en tu presencia. Permite que minuto a minuto tu gloria se sienta, tu poder ministre y tu gracia nos lleve. En el nombre de Jesús, aleluya, amén. Gloria al nombre del Señor, mis amados hermanos. Traigo unas alabanzas muy preciosas en esta hora. Aleluya. Gloria a Jesús. Me disculpan por el volumen. Se me pasó ese detalle. Gloria a Jesús. Aleluya. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. En tu presencia, Señor, hay felicidad. Santo, tú eres, Señor, el Dios del universo. Porque tú eres, Señor, de la eternidad. Estando tú, Señor, no hay tristeza en mi alma. Estando tú, Señor, hasta el mar está en calma. En tu presencia, Señor, se ahuyenta la tristeza, se recobra el valor, se alegra el corazón a tu lado, Señor. Nunca jamás te apartes de mi lado. Nunca jamás me dejes de tu mano, porque sin ti tremendo. Está amable, perfecto. No podía resistir la horrible soledad que al final moriría. Te bendecimos, Señor, porque nunca nos sentimos solos. Gracias por tu presencia que cubre todo nuestro entorno. Gracias porque estás en nosotros, con nosotros y en nosotros. Nunca jamás te apartes de mi lado. Nunca jamás
enemigo, hermano, no quiere que le cantemos al Señor. ¡Qué tremendo! Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, hasta que llegue el día grande del Señor. No ves que de mí soy y tiemblo ante la tentación del enemigo engañador. Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerzas, dame aliento, no me olvides porque polvo soy. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, como a tu siervo Elías cuando no llovió. Susténtame, Señor, susténtame, Jesús, que tengo miedo y yo no quiero regresar. Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides de mi llanto. Dame fuerzas, dame aliento, no me olvides porque polvo soy. Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides porque polvo soy. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendecimos al Señor porque aún en alabanzas le suplicamos al Señor. Es como una plegaria, dame fuerza. Usted sabe que diariamente el enemigo está viendo cómo le quita las fuerzas, cómo opaca su fe, pero fiel es el Señor a través de su misericordia que nos hace mantenernos al pie del Santo, al pie de lo que queremos hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra, mis amados hermanos, y vamos a ver ahora en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 13. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a leer hasta el verso 8. El Evangelio según San Marcos, capítulo 13, del verso 1 al verso 8. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y nos dice a la letra: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro y Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Aleluya. Diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Gloria al nombre del Señor. Jesús hablaba con toda la realidad de los sucesos que se iban a dar a futuro, y hablaba con tanta seguridad y propiedad porque Jesús es Dios. Cuando Jesús transmitía su mensaje a sus discípulos no creían, y sus discípulos estaban esperando las instrucciones de Él, ya que Él había instruido durante 3 años y medio. Gloria al nombre del Señor, les instruyó durante 3 años y medio. Pero acá vemos que Jesús era ovacionado por mucha gente, Jesús era esperado por todos, Jesús revolucionó la historia, bendito el nombre del Señor. Jesús se ganó la atención y se la ganó la atención de todos, porque el ministerio de Jesús fue un ministerio arrasador, que vino, mis amados hermanos, vino a poner ese toque especial de Dios en la vida de todos aquellos que tuvieron el privilegio de escucharlo. Y tanto poder tiene su palabra que quedó esculpida en la Biblia. Y estas palabras que le dijo a sus discípulos tienen un valor de tanto peso que sirve para que nosotros las leamos, las creamos, porque esta palabra es viva, porque esta palabra no solo valió en aquel tiempo, es el único mensaje de los siglos que tiene un poder incalculable, un poder sobrenatural de persuasión, un poder de salvación, un poder de provisión, un poder de todo lo necesario para la vida cotidiana del ser humano. Bendito el nombre del Señor. Sus discípulos estaban expectantes. El tiempo de Él se acercaba, estaba aproximándose cada día más. Pero Jesús solía ir al templo. Los que lo seguían andaban en su mente. Todo lo que le oían decir era para ellos preocupante, para ellos era palabras de mucho valor y de peso, y estaban intrigados, estaban interesados en conocer realmente cuándo se darían estas cosas. Y la palabra dice, siempre hay uno que sobresalía en el grupo. Acá no nos dice que es Pedro, pero nos dice que es uno. Recordemos que Pedro siempre era el que sobresalía para hacer cualquier actitud, pero acá solo nos dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué tierras y qué edificios. Bueno, siempre los hombres han tenido un buen gusto para construir los lugares que ellos han pensado que vale la pena darles la majestuosidad que ellos necesitan, y en este caso era un templo. Un templo pues es un lugar de adoración y debe de ir de la manera más especialmente diseñado y construido. Bíblicamente tenemos el relato del templo que Salomón le hizo al Señor, un templo majestuoso, un templo de un gran esplendor. Gloria al nombre del Señor. Bueno, y acá nos dice la palabra que era admirable cómo estaba construido el templo. Y le dijeron: Señor, mira qué edificios, admirados de la construcción de Él, admirados del arquitecto que había diseñado esa obra, posiblemente, porque los templos tienen alguna particularidad que admirarlo. Entonces, acá dice que Jesús le dijo: veis estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús estaba diciendo prácticamente: en cualquier momento habrá un mover de tierra y eso se vendrá al suelo. No habrá nada
que quede con la belleza que veis ahora. Pero dice la palabra que se sentó en el monte de los olivos, donde él solía estar. Y estaba frente al templo, dice la palabra. Luego menciona a varios de sus discípulos, estaba Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Le dijeron: Señor, dinos, ¿y cuándo serán estas cosas? En realidad, la curiosidad que ellos tenían era porque quizá ellos esperaban que se diera cuando ellos aún estaban con vida, cuando ellos estaban ahí precisamente y creyeron observar lo que iba a pasar como lo había descrito Jesús. Estamos, mis amados, Inmar Fuentes, bendiciones, siervo. Estamos en Marcos capítulo 13 del verso 1 al 8. Estamos viendo cuando Jesús, rodeado de sus discípulos al salir al templo, admiraba la estructura de aquel templo y los discípulos también, pero él les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y era una forma profética de estar diciendo cualquier momento o en cualquier ocasión se va a dar que va a haber un templo tremendo y va a ser derribado todo esto que los hombres construyeron. Bueno, no es para menos. Nosotros conocemos a través de la historia, a través de la vida que hemos tenido, de tantos terremotos que hemos pasado, y por misericordia aún estamos de pie. Gloria al nombre del Señor. Sabemos que estos movimientos telúricos son tremendos. Entonces acá nos habla en el versículo 3. Dice que se sentó en el monte de los olivos, específicamente frente al templo. Pero sus discípulos siempre lo seguían. Y en ese momento estaba Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y le dijeron: Señor, ¿y estas cosas cuándo van a suceder? Aleluya. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ellos querían tener que le dieran una pauta para ellos entender cuándo se daría. Ellos no podían discernir que para el Señor vive en un eterno presente y que Él ve el futuro como que ya se está dando. Gloria al nombre del Señor por su poder, que es sobre todos los poderes. Entonces, para el Señor no hay tiempo ni espacio, ni distancia. Gloria al nombre del Señor. Entonces ellos querían saber cuándo y qué señales habrían de anunciar estos eventos. Y en Jesús le dice, estamos en el verso 5 de Marcos 13. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Cuando Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, es porque Él, siendo Dios, sabía que muchos iban a salir a la palestra, muchos se iban a autodefinir como Cristos, y ya lo hemos vivido. Ya hemos vivido que muchos han dicho: Jesús apareció en tal parte y tiene bastantes seguidores. Confíen que la gente lo siga. Yo no sé qué de sobrenatural ven en ellos, o la gente no acata, no entiende a pensar a cómo era el ministerio de Jesús y cómo creer que Jesús va a aparecer así en la tierra. Si el Señor ya nunca jamás, desde que se fue, va a aparecer para andar en la tierra. Desde que se fue, Él nos dice la Biblia que desde allá llamará a su iglesia. Eso es, la llamará para estar 7 años con ella en bodas, en el cielo, y inmediatamente comienza la gran tribulación en la tierra. Son eventos que la gente no conoce, pero que no ha leído, pero la Biblia nos lo dice. Y cuando nosotros tenemos este conocer de la palabra, tenemos que explicárselo para que la gente sepa qué hacer. Bendito el nombre del Señor. Dijo Él: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Como tal, ya lo hemos visto. Pero los que así se han llamado y han querido usurpar la gloria que no les pertenece, porque esa gloria solo es de Dios. Bien dice la palabra que es vana la gloria
del hombre que la busca es vana, no tiene peso. La gloria que tiene peso es la gloria de Dios, la gloria de Jesús, el glorioso Espíritu Santo, que son las tres formas, como conocemos, de las manifestaciones de Dios para el mundo entero y para cada uno de nosotros en particular. Bendito el nombre del Señor. Entonces el Señor dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. No dijo a todos, ni dijo a pocos, dijo a muchos. Entonces muchos fueron engañados y engañados se quedaron. ¿Por qué? Porque estos que dijeron, yo soy el Cristo, se enfermaron, se fueron agotando, las enfermedades se apoderaron de ellos y tuvieron que morir. A donde hayan llegado, puede usted imaginarse, por usurpar. Y qué barbaridad, por usurpar el nombre de Jesús, el nombre de Dios. Son vidas tomadas por el enemigo, mis amados hermanos. Son hombres que aman la fama, la prominencia, que aman la connotación de su nombre. Dios mío, poderoso. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, por eso el Señor dijo, escudriñen la palabra, para que no sean engañados. Y cuando de Jesús, vuelvo a repetir, cuando Jesús dijo estas palabras a sus discípulos, que ya aparecen 5, estas mismas palabras tienen tanta relevancia, tienen tanto poder, que la palabra de Dios es vida. Y esta palabra ha servido, sigue sirviendo y servirá para las generaciones habidas y por haber. Porque esta palabra no muere. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los filos, que alcanza a discernir las intenciones del alma y del corazón. Mire qué tremenda esta palabra. Gloria al nombre del Señor. Alcanza a persuadirnos, a convencernos que es la realidad lo que Dios nos dice a través de ella. Bendito el nombre del Señor. Y nos dicen, mis amados, mirad que nadie os engañe. Que han habido muchos engañados, ya lo dijimos. Pero dice, mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, es algo que ya lo estamos viviendo, es algo que oímos a diario, es algo que sale en los principales rotativos, en lo que vemos en las noticias internacionales. Gracias a Dios a nivel local, acá en El Salvador no se da, pero sí somos testigos oculares de cosas que se ven a nivel internacional y nos acordamos de la palabra, que todo eso está escrito. Mas hermanos, quiero decirles que el reloj bíblico de Dios es Israel, y todo lo que se oye, todo lo que se da en torno a Israel, tengamos mucho cuidado, porque Israel es el pueblo escogido por Dios, Israel es el pueblo salvo por promesa. Gloria al nombre del Señor. Aunque muchos tengan otro concepto en contra de Israel, Pablo pudo decir que si Dios había destrechado a su pueblo, en ninguna manera, dice, gloria al Señor, porque Dios ha amado a Israel con amor eterno. Aleluya. Así lo dice en su santa palabra. Alabado sea el Señor. Isaías 43 es un versículo, es varios versículos en ese capítulo para Israel, gloria al nombre del Señor, porque le dice, oye Israel, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, aleluya, mío eres, te puse nombre, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si pasas por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti. Bendiciones, pastor Fran José Giro Mutiel. Dios lo bendiga, siervo amado del Señor. Hermanos, esa promesa está en Isaías 43. Y cuando Israel pasa por el fuego es el fuego de la prueba. Pedro dijo que pasaríamos por el fuego de la prueba, porque el oro, siendo el mejor de los metales y el mayor, el más caro, se prueba a través
el fuego. Con fuego se derrite, se da la forma que se quiere. Entonces es algo figurativo, que el cristiano pasa por el fuego de la prueba, pero en el Señor y con Él estas pruebas son superadas, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro ayudador, y en el día malo Él se presta para brindarnos su mano. Bendito el nombre del Señor. Mis amados, estamos en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 13, del verso 1 al 8, donde Jesús salía del templo, se sentaba en el monte de los olivos. Sus discípulos se llegaron a él a preguntarle qué señales había de su venida y del fin del mundo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, que cuando se cumpliría eso, Jesús le dijo: tengan cuidado, porque muchos van a aparecer diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. No dijo a pocos ni a todos, pero la palabra del Señor se cumple. Gloria al nombre del Señor. Entonces muchos fueron engañados y a la vez se desengañaron. Pero yo vi algunos, había un hombre de un apellido Miranda, yo no sé si ustedes lo vieron. Ese hombre salió y lo que el hombre busca es fama, lo que el hombre busca es la prominencia, lo que busca es ser bien mencionado, salir por los rotativos y que se sepa. Ay, Dios mío, poderoso, ¿hasta dónde llega todo eso? Dijo Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad, y de veras que lo es. ¿Por qué? Porque estos seres que se autodefinieron, se autoidentificaron como Cristos, Dios mío, poderoso, llegaron a su momento final, porque Dios le ha puesto un límite a la vida de todo ser humano. Él dijo: está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces ya les tocó y están en un lugar esperando. ¿Dónde estarán? Solo Dios lo sabe. Usted imagínese, qué tremendo. Serán trasladados al Seol todos aquellos que se olvidan de Dios. Nadie puede igualarse a Dios, nadie debe hacerlo. Pues este hombre apellido Miranda, así abiertamente ponía los 3 seises, que la palabra lo cataloga bíblicamente como el número de Satanás, ¿verdad? El número de la bestia, 666. Y yo vi algunos que andaban hasta con su espalda descubierta, y alguien dijo: a mucha honra, Dios santo, a mucha honra, y enseñó la espalda, y ahí tenía los 3 seises. Dios santo, poderoso. La Biblia nos dice, Apocalipsis, que el que reciba una marca o reciba un sello, ya no tiene parte con Dios. Bueno, y además, esto quizás ya murieron, habrán quedado algunos, yo no sé qué Dios hará de esas vidas, porque el hombre tiene opción de reconocer cuando tiene en forma su mente y tiene lucidez mental. Allá Dios en su misericordia dice la palabra que no es del que corre ni del que tiene, sino de Dios que tiene misericordia. Pero hay unos que voluntariamente se condenan, otros por ignorancia. Pero la palabra dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Esto está en Hechos 17:30. ¿Por qué? Porque de la manera que vive el hombre tiene pecado y necesitamos de Jesucristo ser perdonados. Gloria al nombre del Señor. Entonces, muy interesante el tema que tenían los discípulos para con el Señor. Pero Dios les tocó esto a ellos, que hicieran mención de esto, para que lo supiéramos nosotros, sino que sería de nosotros sin un ejemplar de la Biblia. La Biblia es como un mapa que lleva a una alianza perfecta para cada uno de los hijos de Dios. Y cuando Él dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, ya pasó. Pero quizás van a aparecer otros por allí. Supe recién, meses pasados o días, que allá en Israel apareció uno, pero no es ese el que la Biblia nos relata. Estos están dentro de los muchos que aparecerán. Pero la Biblia dice que el anticristo, ¿cuándo va a aparecer el anticristo? Al sonar de la trompeta, dice, porque se sonará la trompeta, y los hijos de Dios lo sabemos.
lo reconocemos, lo esperamos, lo anhelamos. Entonces la palabra nos dice que debemos de estar preparados, porque el momento que menos pensemos, ese sonar de trompeta se dará. No sabemos si a la medianoche, no sabemos si en el día, no sabemos a qué hora. Esa hora solo Dios la conoce, porque el Padre le dirá al Hijo que la toque. Gloria a Jesús. Entonces, mis amados hermanos, cuando se toca la trompeta, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, que las tumbas serán abiertas, resucitarán los muertos en Cristo, desde Adán hasta el día que sea tocada la trompeta. Serán resucitados. Porque arriba en el cielo hay un espíritu que testifica, no que hable, sino que da a conocer. Cuando el hombre muere, su espíritu vuelve a lo que lo dio, dice Iglesia 3. Y ahí está su espíritu. Entonces el que muere, pues, vuelve su espíritu allá. Pero si este ha sido un hijo de Dios, este te reincorporará. Y simultáneamente todos alrededor de todo el mundo, de todo el universo, gloria al Señor, subirán las almas de los perdidos y simultáneamente transformados los fieles que te digo, dijo Pablo. Luego nosotros, dijo Pablo, él esperaba formar parte del grupo. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el aire y juntamente en los aires, y así estaremos con el Señor. Esto fue lo que dijo Pablo, inspirado por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo 1 Pedro 1:21, que dice: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo. Esta no es una invención humana. Esto no es un momento que dijeron 40 hombres hicieron este libro precioso. A 40 Dios les permitió 40 servidores de Él. Entonces, que en un momento de gozo iban a escribir lo que les viniera a la mente. No, era pura inspiración divina. De hecho, la palabra de Dios es espíritu y espira. Y hay que leerla para ser salvo. Hay que leerla para ser sabio y hay que practicarla para ser santo. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice la palabra: cuando oigáis de guerras, ya lo había dicho, esto a diario lo oímos, no a nivel internacional se da. Vuelvo a decir que los rotativos lo anuncian, las principales noticias también se dan. Entonces estamos expectantes, pero estamos expectantes de lo que sucede. Pero yo les decía, y era enfática en esto, que lo que sucede en torno a Israel, Israel está rodeado de enemigos. Está rodeado de enemigos, son muchas naciones las que están alrededor de él, pero eso tiene su raíz. Un día de esto se lo voy a explicar, esa mañana. Es porque todo tiene una raíz y todo tiene una consecuencia. Pero todo ocurre dentro del margen que Dios permite que se dé, y es que actitudes propias traen consecuencias postreras. Mañana les lo explico. Entonces, mis amados, dice la palabra: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre, peste, y estamos viviendo eso. Esto que estamos viviendo es una peste, que si no ha llegado a nosotros, es parte de la promesa, porque dice: ninguna de las pestes que envié a Egipto que llegarán a ti. Así dice la palabra en Deuteronomio 28. Hay promesa de bendición para el obediente y hay maldición para el que desobedece. Entonces, cueste lo que nos cueste, porque cuesta obedecer, pero la palabra dice que es mejor el obedecer que los sacrificios. Hablando de sacrificios, dijo Pablo a los romanos en su capítulo 12: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que sacrificar nuestro cuerpo. Tenemos que sacrificarlo porque el cuerpo nos hace pecar. Pablo dijo: el cuerpo de nuestra humillación. Porque a veces hay momentos que hablamos lo que no debemos,
lo que no quisimos decir. Y cuesta, mis amados, cuesta tener liberados los pensamientos, cuesta tener dominio propio para nuestra boca. La palabra dice que el que no ofende en una palabra, pues es alguien correcto. Sería como escribir un guión en el aire, que no se puede, no puede suceder. Por eso dice la palabra que nos perdonemos unos con nosotros, pero dentro de lo que cabe, dice la palabra, que mantengamos buenas relaciones entre los unos con nosotros, no olvidando el amor fraternal, no olvidando la gentileza, el vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Gloria al Señor. Qué hermosa es la cordialidad, qué bella es la amistad, qué hermosa es la afinidad. Y esto la sentimos los hijos de Dios cuando encontramos a otro hijo de Dios aún por las redes. Encontramos que no está enredado, gloria al Señor. Encontramos que está liberado. Encontramos que la misericordia de Dios nos ha alcanzado, gloria a Jesús. Pero dentro de esas redes habrá quien no quiera enredar, y cuidado debemos de tener para no dejarnos atrapar. Gloria al nombre del Señor, mis amados. Entonces miren qué hermoso esto, cuando Jesús hablaba estas cosas. Pero yo les estoy diciendo que esto que la palabra habla, que se daría, se ha dado a través de la historia. Siempre el hombre se ha hecho enemigo del hombre porque por el poder. El poder ha venido a hacer que se quiera ser el más poderoso, ¿verdad? Entonces, ha habido cuestiones que nosotros las conocemos bien a través de la historia, pero nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios, nosotros vemos que nada de lo que el mundo ofrece, nada de lo que en el mundo hay, nos debe de arrastrar, nos debe de hacerlo codiciar, porque todo lo que hay en el mundo se va a quedar. Si lo que va a partir es un grano de duro de trigo, gloria al nombre del Señor. Dice que si el grano no cayere a tierra, no llevará fruto. Imagino cuando somos enterrados. Aleluya. Ese fruto sale. Alabado sea el nombre del Señor. Seamos trigo para el Señor. Hermana Maribel, Dios me la bendiga grandemente, sierva. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, sierva. Dios me la bendiga grandemente. Estamos en Marcos 9, mis amados hermanos. Estamos viendo cómo a los discípulos interesaba conocer los tiempos marcados y bien sabidos cuando se iban a dar todos los acontecimientos que daban la pauta para pensar que el Hijo del Hombre regresaría por su pueblo. Pero el Señor dijo, bendito el nombre del Señor, Él dijo, mirad que nadie os engañe. Y cuando el rumor de guerra, no os teméis, porque es necesario que todo esto acontezca. Se tiene que ver, pero aún no es el fin. Entonces lo tenemos bien entendido. Y lo que de primera mano espera la iglesia hoy, a través de los acontecimientos dados, a través de los eventos y sucesos que se dan en una cronología divina, pero se dan a nivel mundial. Dios conoce lo que se va a dar. Nosotros estamos expectantes y la Biblia nos dice que se va a dar antes de que la iglesia sea levantada. Pero usted, ¿qué debe de hacer? O yo, ¿qué debo de hacer antes de que la iglesia sea levantada? Gloria al nombre del Señor. Debemos de estar preparados. Aleluya. Debemos de estar preparados. Es una preparación espiritual. Muchos preparan para el tiempo de escasez, para el tiempo de la carestía, y preparan sus alacenas y tienen todo listo para el tiempo de que no haya que comer. Yo no digo que eso está mal, está bueno, es inteligente hacerlo, pero hay que estar preparado uno espiritualmente, psicológicamente. Gloria al nombre del Señor, esperando ese momento que se va a dar. Porque usted es candidato para ser llevado, usted es candidata para ser llevado.
hagamos honor a la vocación con la cual hemos sido llamados, dijo Pablo, y haciendo honor a esa vocación vamos a caminar como Dios quiere que caminemos, no para lucir un buen zapato, no para lucir un buen traje. De hecho, tenemos que usar lo que tenemos y ponernos elegantes para el Señor, ¿verdad? Porque si usted va a ir a visitar a un alcalde de su comunidad, usted no va a ir como ante la casa, usted se va a preparar. Y cuando usted viene para bendecir, adorar y honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, pues nos presentamos delante de Él, gloria al Señor, y de la mejor manera, cada quien según podemos hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor dice mis amados hermanos, habrá hambres, alborotos, principios de dolores son estos. Hay muchas naciones ahorita donde están súper pobladas, son multitudinarias estos países, pero también son países idólatras. Dios conoce la actitud de cada país, usted sabe que cada país tiene sus costumbres, sus culturas, y no a todos ha llegado el Evangelio. Hay países donde no han permitido que llegue el Evangelio, pero el Señor nos ha dado promesa. El Señor nos ha dicho que cuando este Evangelio sea predicado por testimonio a todos los gentiles en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Para que les quede muy claro a la gente lo que viene, para que sepan de primera mano, gloria al Señor, lo que Dios dice en torno a lo que va a hacer. Y que sepan que Dios no miente, que lo que Él dice llegará a cumplirse. Pero miren que nos dice el verso 9, pero mirad por vosotros mismos. Debemos de estar nosotros preparados para lo que sobrevenga. Que dice, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Quiero decirles que cosas de estas se cumplieron en el tiempo de Jesús. Pero no crea usted que esto no puede darse según el tiempo que estamos viviendo. Nosotros no sabemos lo que puede aparecer, no lo sabemos determinar. Lo que sí sabemos es que la iglesia está por ser levantada. Pero, primeramente, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar listos. Y yo cuando estoy listo, si Él me llama. Gloria al Señor. Estar listos para que el Señor no nos dé de acá. Porque el que se quede acá se lo va a llevar la gran tribulación. Esto es tremendo. Eso es tremendo. Y la palabra es bien clara, hermano. Cuando leemos la palabra sí que nos hace crear conciencia, nos hace entender las cosas, nos hace visualizar realmente cómo las cosas se darán. La Biblia nos dice que pronto que la iglesia se vaya, aparecerá el anticristo, surgirá con dominio mundial. Ya no habrá quien gobierne más, solo Él va a ser el gobernador. Y la Biblia lo define como engendro de Satanás. ¿Puede imaginarse usted? No va a ser un hombre que va a venir, al principio va a venir engañando, porque el diablo eso lo identifica. Y como es engendro de Él, dice la palabra que 3 años y medio gobernará, porque su periodo que tiene la iglesia arriba en el cielo son 7 años. Y 7 años tomará Él, pero Él los dividirá en 2. Entonces, la primera parte, Él viene y se presenta como el hombre esperado de los tiempos. Él se presenta como que es Cristo, su aparición será en Jerusalén, allá en Israel. El pueblo creerá que Él es. Poco a poco va a ir tomando confianza, va a ir cobrando fuerza. Poco a poco Él va a ir preparándose entre bambalinas lo que va a hacer, porque de momento va a cambiar su posición a los 3 años
Lo tremendo, hermano, lo tremendo que es para lo que se quede. Procuremos no quedarnos, hermano. Que nada ni nadie, como dice Romanos 8:37, que nada ni nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuanto más relacionados con Dios estemos, más fortaleza espiritual tendremos. Y no importa el fuego de la prueba que nos llegue, esta prueba tiene que ser superada, porque tenemos una esperanza bienaventurada, que tras lo que venga, nada ni nadie tiene que separarnos o apartarnos del amor de Dios. Qué hermoso es esto. Entonces, pero si no tenemos esa fortaleza, es como los que no tienen defensas, que por allá estornuda el vecino y ya tiene el catarro. Miren lo que nos ha pasado hoy con esta pandemia. Pero es lógico, es claro, que cada quien muere cuando le toca. Nadie se va antes del día que Dios le especificó. Dios ha puesto un margen, Dios ha puesto un límite. Y Pablo dijo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que les quiero decir? Que en el segundo periodo este hombre va a arreciar con todo. Se va a sentar en el templo como Dios. Se va a hacer pasar por Dios. Y va a querer que todos lo adoren. Y como Él va a prohibir toda clase de adoración, va a querer ser Él adorado. Entonces los judíos van a meter este hombre, no se engañen. Es hombre, no es Dios. No lo podemos adorar. Y no lo van a adorar. Porque ellos nunca han adorado a hombre. Entonces, ahí va a comenzar su calvario. Ahí va a ser en el segundo periodo donde Él va a comenzar a marcar, a sellar. Que el que tenga el sello va a poder comprar, va a poder comer, va a poder vender. El que no va a poder hacer nada de lo que le va a ser necesario que haga. Pueden imaginarse qué difícil es ese momento. Entonces, mis amados hermanos, mañana hablaremos más de este tema, porque es un tema muy, en realidad, muy necesario estarlo diciendo, estarlo llevando a oídos de lo que oyen esta palabra. Hay un infierno para el desobediente, hay un cielo para el que está pendiente de Dios y guarda su palabra, que le obedece. Obedecer a Dios a algunos les cuesta mucho, y yo no voy a decir que a mí no me cuesta nada, pero no puedo decirle que es difícil, porque es fácil cuando Dios está con nosotros. Cuando Él está con nosotros, somos sensibles a su palabra, a su llamado. Tenemos dominio propio para no hablar lo que quisiéramos decir. Tenemos un pasado del cual no podemos recoger aquellas palabras, aunque yo nunca las palabras tomé toda la vida las deseché. Pero podría ser en el caso actitudes que tuvimos y que ahora no las debemos recoger otra vez, dependiendo de las circunstancias que nos toquen. No, eso quedó en el pasado, porque dice la palabra ahora que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando se está conforme a la carne, es que uno obedece los dictados del corazón. Y que algunos se toman la libertad, porque su carácter se violentó, a expresar palabras grotescas. Ya en el Señor no existe nada de eso. Ya en el Señor somos personas cambiadas. Gloria al nombre del Señor. Venimos de diferentes culturas, quizás en los países, venimos de diferentes lugares. Algunos tuvimos la dicha de estar en hogares humildes, en hogares sencillos, pero hogares con el temor a Dios, que ese es un gran privilegio. Porque ahí quedó la semillita, ahí quedó el temor a Dios.
y esto ha ido tomando dimensiones, ha ido creciendo en conocimiento, en conocer a Dios, en agradecimiento, en adoración para Él y en compromiso. Comprometámonos con Dios. Él no solo comprometió, Él dio a su Hijo por nosotros. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Tiene que entregar nuestra vida le pertenece a Él, no nos pertenece a nosotros. Y qué hermoso cuando definimos eso y decimos, no me pertenezco a mí mismo, me pertenezco a Dios. Ahora cada vez que usted va a actuar, va a hacer alguna actitud con liberalidad, con libertad, pregúntese si el Espíritu Santo es que lo ha inspirado a hacerlo para que tenga una respuesta personal. Y si es el Espíritu, gloria a Dios. Pero si usted dice que no es el Espíritu, póngale coto, porque eso no lo lleva más que a la vorágine, lo lleva alejado de Dios. Entonces el Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Gloria al nombre del Señor. Así es, mis hermanos, que qué bendición estar hoy con ustedes. Espero que el día de mañana el Señor me permita nuevamente tener este espacio, tener la vida nuevamente, para llevar hacia ustedes este consejo de la palabra que me hace vivirla, recordarla y ministrarla para la gloria del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Dios hace con todos y cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las muchas gracias, Padre, por todos los que se conectaron ahora, Señor. Muchas gracias por los lugares donde este mensaje va a llegar, porque esta palabra tiene vida, tiene poder. Esta palabra restituye lo que el enemigo ha robado en nuestras vidas. Te damos gracias por el poder que tú te identificas ante el mundo. Gracias, Señor, porque eres un Dios fuerte, celoso. Gracias por ese poder, esa majestuosidad, Señor. Gracias, Señor, por el amor eterno con el cual nos has amado. Gracias por dejarnos vivir y porque a través de esta vida te podamos servir. Señor, recibe nuestra adoración y nuestra alabanza. Bendice a todos los que de alguna o más manera te servimos a nivel de toda la tierra. Permite que todos seamos vividos con el poder y el sello de tu mismo Espíritu, lo que llevamos a esta palabra. Oh Señor, esta palabra que no sea mutilada, que no sea diluida, para que llegue exactamente como el ser humano la necesita, para que su alma sea convertida. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por la vida de Reina. Gracias por la vida de Danubia. Gracias, Señor, porque tú estás obrando a través de esta vida para la gloria de tu nombre. Te pedimos que tu misericordia cada día, Señor, haga relucir en ellas tu gracia, tu misericordia, y que cada día esté renovada su fe, su fuerza, su condición física, hasta que logren esa salud que tú les vas dando poco a poco. Señor, muchas gracias por todo lo que tú permites que hagamos para la gloria de tu nombre. Te pedimos que nos bendigas en los planes que tiene tu iglesia, Señor. Bendice el Río de Agua Viva, Virgen de Gloria, en Virginia, en Maryland, en Elvira y acá en El Salvador, y en todos los lugares donde se va abriendo paso, porque el agua va rompiendo límites. Tú sabes que el agua cruza fronteras y lleva esta palabra viva, esta palabra como agua fresca para el sediento, para que la tome a donde quiera, Señor. Muchas gracias, mi Rey. Muchas gracias por todos y cada uno de mis hermanos que están a la distancia conectados. Yo te pido una bendición especial por todos, que tu misericordia, tu poder y tu gracia esté siempre con ellos. Que bendigas los diferentes ministerios representados, Señor, por ellos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, en esta hora. Y espero que el Señor esté con ustedes. Tenemos este Dios tan poderoso que está en todos los lugares, está con ustedes en casa, está con nosotros acá en la iglesia, y Él está en todo momento con sus hijos.
Qué bendición tener ese Dios que tenemos. Como ese espíritu, nadie lo ve, pero sus hijos lo sentimos. Gloria al Señor. Mis hermanos, yo espero que mañana el Señor nuevamente me dé la oportunidad de estar con ustedes. Y mientras ese preciso momento se llega, espero que el Señor me lo bendiga a todos, reciban el abrazo de hermana Esperanza y a papachos y besos para mis hermanas. Que Dios me les bendiga grandemente y hasta mañana, si el Señor nos lo permite. Aleluya.